Muy buena familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo, por su amor y misericordia. Puedes suscribirte al canal para que todas las semanas estés recibiendo un devocional de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema la inspiración de la Biblia. Y es que precisamente más de uno me ha dicho, yo sí creo en Dios, creo que Él nos formó, que Él es el hacedor de todo lo que hay, de todo lo que existe, pero yo no creo en la Biblia. Y le he preguntado, pero ¿usted por qué dice eso? A más de uno que lo ha expresado. Y su respuesta es que la Biblia la escribieron hombres y puede tener errores. Pues bien, hermanos, si bien es cierto, aunque la Biblia fue escrita por hombres, fueron los instrumentos que Dios utilizó, hombres como usted y como yo, llenos de defectos, de errores, de debilidades, pero Dios utilizó a hombres que se entregaron para Él, que vivieron en ministerio y que en su momento dado Dios los utilizó para que hoy tengamos las Sagradas Escrituras. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por 40 autores diferentes, de diferentes épocas, idiomas, culturas, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis trae un hilo de continuidad inerrante porque la Biblia es infalible. Aunque estos autores o escritores no se conocieron entre ellos mismos, pero hay un hilo que los une, que es el Espíritu Santo, para poder librarlos a ellos del error. Dios utilizó sus facultades, su sabiduría, por así decirlo, en ellos humanas, su contexto histórico, cultural e inclusive académico. Algunos inclusive eran humildes, pero todos ellos escribieron no por voluntad propia, no porque a ellos les dio la gana, porque ellos dijeron, voy a escribir un libro, voy a escribir algo de la Biblia para poder incluirlo en el canon bíblico, sino que Dios mismo los inspiró a ellos para que pudieran dejar entonces lo que hoy conocemos como la Biblia, como la palabra de Dios. Aunque, si bien es cierto, aunque antes de que la Biblia fuera impresa, así como la tenemos hoy escrita en físico, fue en papiros, en pergaminos, pero ya luego, en 1455, la Biblia fue el primer libro en ser impreso, editado allá en Gutenberg, Alemania. Imagínense, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Y dice la Escritura, en la segunda carta a Timoteo 3:16, de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oye, qué interesante, hermanos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No parte de la Escritura, no la mitad, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró a hombres y mujeres para que obtuviéramos nosotros acá el conocimiento de Él, la palabra. Ahora bien, esta palabra inspirada no es la que muchas veces tenemos en mente cuando algún hombre es inspirado a escribir algún poema, a cantar X himno, a dibujar o hacer alguna pintura de arte que decimos, wow, ¿cómo se inspiró usted para hacer esto? Porque esta inspiración es natural, es humana. Pero cuando la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, eso significa que Dios dio su hálito, su inteligencia, su sabiduría, su fuerza, su espíritu a esos hombres
para que pudieran escribir lo que hoy tenemos. También nos dice la Escritura en la segunda carta de Pedro, dice así de la siguiente manera, segunda de Pedro 1:19 en adelante. Oiga, qué interesante, hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que nadie escribió en una forma antojadiza, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos entonces la Biblia en un solo volumen, pero esa misma Biblia tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ve qué interesante, hermanos, en un periodo de 1600 años. Y todo se vincula mutuamente, sin ningún error, y todo concuerda. ¿Por qué? Porque aunque fueron diferentes hombres, de diferentes culturas, idiomas, edades y profesiones, pero fue el mismo Espíritu Santo el que impartió a cada uno de ellos para librarnos del error y así usted y yo obtuviéramos la palabra de Dios. Todo fue inspirado directamente del cielo para que ellos mismos entonces plasmaran en papiros y ahora los tenemos editados en un libro y que usted y yo podamos consultar la palabra de Dios. Cuando a mí estas personas me han dicho, es que la Biblia fue escrita por hombres, yo también le digo, pero es que acaso los libros de matemáticas, los libros de ciencia, de historia, de diferentes idiomas, de computación, libros de sociología, ¿no fueron escritos por hombres también? ¿Y cómo es que usted sí presta atención a esos libros? ¿Cuánto más a la palabra de Dios que fue inspirada directamente del cielo? ¿No le vamos a hacer caso? Porque lógicamente Dios tuvo que usar a hombres como nosotros para poder escribir esos libros. Pero no fue escrita en una forma antojadiza, por voluntad propia humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados. Bendito es el Señor. Por eso, hermanos, es que la Biblia es la boca de Dios abierta al ser humano. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos saber. Fue inspiración divina del cielo. Y este libro, hermanos, desde que fue impreso, ese libro que ha sido traducido a todos los idiomas habidos y por haber, las lenguas, los dialectos, es el libro más antiguo, pero al mismo tiempo es el libro más moderno, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. Y en la Biblia hay tanto historia, hay doctrina, hay profecía. En la Biblia hay de todas las clases de temas interesantes que usted y yo podemos encontrar. Y cuando la leemos y cuando la escudriñamos, hermanos, sentimos que es Dios mismo que nos está hablando. ¿No le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado, hermano. Y siempre cuando voy y escudriño la palabra del Señor, yo siento que es Dios mismo que me está hablando a mí. Usted cuando puede leer un libro, por muy especial que sea, llámese como se llame, y de cualquier materia, cualquiera de estos libros usted lo puede leer 3 veces, 4, póngale mucho 5 veces y ya, para de contar. Pero usted y yo podemos leer las Sagradas Escrituras y como es inspiración del cielo, hermanos, podemos leerla 5 veces, 10 veces, 20, 30, 50 y hasta que la vida
nos dé la fuerza de seguir leyéndola, y siempre vamos a encontrar algo diferente, algo nuevo, algo que llega a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿cuál palabra de Dios? Esta misma que estamos hablando, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Dígame, ¿cuál libro le va a llegar a usted hasta lo más profundo de su ser? No hay ninguno que se compare a la palabra del Señor, porque esa fue inspirada y fue dicha por el mismo Dios de los ejércitos para usted y para mí. ¿Cuántas personas hemos visto cambiadas? Hombres que la sociedad y que el mundo no daba ningún 5 por ellos, porque eran un desastre. Sin embargo, esta palabra llegó y penetró hasta lo más profundo de ese corazón y lo transformó. De un drogadicto, de un alcohólico, de un delincuente, de un ladrón, de un homicida, de un violador, de un narcotraficante, de un mentiroso, pasó a ser una persona restaurada. ¿Cuántas familias y matrimonios esta palabra, este evangelio no ha transformado? Yo sé que usted los conoce, y tal vez usted que me está escuchando es usted uno de ellos, y yo se lo digo, hermanos, porque yo lo estoy experimentando y lo vivo en mi propia carne, en mi propio ser. ¿Quién era yo antes de llegar a Jesucristo? Era un desventurado, un miserable, un vagabundo, un delincuente. Pero Jesucristo, a través de su palabra y el Espíritu Santo, llegó a mi corazón y Él me transformó, y lo sigue haciendo, porque aún estoy lleno de errores, de defectos y pecados, claro que sí. Pero como la palabra llega con poder y con autoridad a nuestras vidas, entonces nos va transformando. Dice la Escritura allá en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cuál palabra? La Biblia. Dice la Escritura en ese mismo capítulo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, las Escrituras es una luz, es una antorcha que alumbra el camino oscuro del hombre. Y si no es en la palabra que usted y yo podemos ir para que ella nos alumbre, para que nos dirige y nos oriente por donde andamos, vamos a andar en oscuridad, en una tiniebla súper densa, y vamos a estar chocando y vamos a estar tropezando con muchas cosas, porque como no vemos, entonces para nosotros el camino es perdido. No encontramos la salida. Pero cuando esta palabra llega a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, esa inspiración de Dios, vamos a entender las cosas que antes no entendíamos, hermanos. Solamente a través de la palabra del Señor, solamente a través de ella, que trae luz y verdad a nuestra vida. Por eso es, hermanos, que hay muchas personas desde tiempo antiguo que han querido quemar este libro, lo han querido deshacer. Son enemigos de la felicidad del hombre, de la libertad del hombre, y lo han querido exterminar. Pero hermanos, nunca podrán hacerlo, porque esta es la palabra bendita del Señor. Y aunque se levante el enemigo, el mismo diablo, utilizando a otras personas que aunque sí fueron hechos a imagen de Dios, pero son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos del evangelio y quieren destruir este sagrado libro, no lo van a lograr. No lo van a lograr, hermanos, porque esto no lo hizo hombre, no lo hizo carne, no lo hizo voluntad propia, lo hizo el mismo Dios de los ejércitos, y nadie puede estar en pie delante de Él, y nadie puede ser su rival o su enemigo, porque, hermanos, lo que Dios se ha determinado a hacer, Él lo va a cumplir. Y aquí está la palabra bendita del Señor. Es una gran bendición que ahora en la actualidad hay diferentes ediciones, diferentes versiones de la Biblia. Pero sí, aunque la Biblia lo hicieron hombres y fue editada por hombres, porque lógicamente así va a ser, pero la Biblia es inerrante, es perfecta, es infalible, porque la boca de Dios ha abierto al ser humano.
A mí muchos me han dicho, es que yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. Es que ¿cómo la va a entender con la mente natural? No se puede. Pero si le pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón y al Espíritu Santo que nos ilumine de esta verdad, usted y yo vamos a comprenderla, hermanos. Vamos a entenderla. Vea lo que dice la Escritura en 1 Corintios 2:14. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Es aquella persona que vive a como él quiere. Es aquella persona que vive sin consultar ni tomar en cuenta a Dios en nada. Entonces, a esto es lo que se refiere. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nadie puede agarrar este libro sagrado como si fuera un libro de matemáticas, como si fuera un libro de inglés, de computación, de historia, y poder entenderlo por él mismo, porque no lo va a entender. Y para que la palabra no vuelva vacía, sino que tenga el efecto que Dios quiere que sea, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, confesar nuestros pecados, pedirle perdón, que Él venga a nuestro ser y que el Espíritu nos pueda iluminar esta revelación que está aquí. Por eso es que hay mucha gente que dice, yo no entiendo la Biblia. ¿Cómo lo va a entender si no tiene a Cristo en el corazón? Para que pueda entenderla, Cristo tiene que venir primeramente. Entonces es cuando usted le va a sacar el gusto, el sabor, el cuco a la palabra del Señor. Yo me acuerdo cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, me apasionaba, me deleitaba y lo sigo haciendo, pero yo quería seguir y seguir y seguir leyendo y leyendo, porque para mí era nuevo aquello que estaba descubriendo, hermanos. Y como lo he dicho en otros mensajes y lo cuento para la gloria del Señor, yo termino de leer la Biblia y empiezo de nuevo desde Génesis hasta Apocalipsis. Una vez más la termino y empiezo y voy y ahí estoy. ¿Por qué? Porque sé que es lo que Dios tiene para mi vida, y no solamente para mí, sino que para el mundo entero. Ya me di cuenta y estoy totalmente convencido que aunque sí fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios y utilizó a hombres normales y corrientes como usted y como yo, pero redimidos por la sangre de Jesús. Así que yo le animo, hermano, y le motivo, le insto a que entreguemos nuestra vida a Cristo y digamos, Señor, es cierto, yo he dicho que creo en ti, pero no creo en la Biblia porque ha sido escrita por hombres, pero hoy te pido perdón, porque sí, aunque fue escrita por hombres, tú los utilizaste, tú los guiaste para que fueran ellos utilizados y librados de todo horror, y que hoy tengamos lo que tengamos. Hermanos, si no tuviéramos esta Biblia, estaríamos en la ignorancia, estaríamos en un enigma, en una incertidumbre, pero gracias a Dios que tenemos esta palabra del Señor, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Este es el único libro que usted le va a hablar de lo eterno, ningún otro más. Los demás pueden hablar fábulas, pueden hablar especulaciones, pueden hablar hipotéticamente, pueden hablar lo que ellos creen, pero si algo le va a hablar a usted de la verdad, algo le va a hablar de seguridad, de confianza, de esperanza, de verdad eternas, es la Biblia, la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, puedes contactar a algún pastor, algún sacerdote y decir, yo quiero la Biblia. Me puedes contactar a mí con mucho gusto y le vamos a hacer llegar un ejemplar de la palabra de Dios para que se pueda ir atesorando palabras de vida eterna. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son vida y son vida eterna. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra, hermanos, nunca volverá vacía. Dice la escritura en Isaías 55, 8 en adelante. Le animo a que la lea, a que la escudriñe, para que vea que ella, cuando usted la va a leer,
Va a sentir usted, hermanos, esa palabra que le va a penetrar, que lo va a traspasar el corazón, la mente, el espíritu, el alma, los tuétanos, los huesos. Dígame, ¿cuál libro en el mundo va a hacer eso? Solamente la palabra de Dios. Bendiciones para todos y buen día.